Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. Amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, bienvenidos a esta nueva edición del programa. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, llevándoles amplificados por todas las emisoras que forman parte de este circuito y a través de nuestra propia señal en Facebook Live, llevándoles, como dije, información y comentarios sobre Venezuela y el mundo. Pero esto es un equipo que trabaja para llevarles esta información. En la producción, Vanessa Chacón; en los controles, Roberto Alexis Rojas y también Alex Meneses; en la conducción, su servidor Alan Peralta; en redes sociales y apoyo técnico, Camilo García. Bueno, les comentábamos la semana pasada que era evidente que el mes de agosto se iba a transformar en el mes de la más alta inflación en lo que va de año, y obviamente así ocurrió. El Observatorio Venezolano de Finanzas indicó que la inflación durante el mes de agosto de este año fue de 17,3%, una variación de precios más altas de los últimos 12 meses, acelerando la inflación interanual a 153% y acumulando 90% de inflación en lo que va de año. ¿Esto qué quiere decir? En principio, que todo el esquema económico del país se ha encarecido, porque no solamente ha habido la inflación reflejada en el precio bolívar, sino también la inflación en el precio dólar. Y esto ha significado importantes costos para las empresas y todo el sector de la economía que está funcionando en este país. Por otro lado, significa que el gobierno no va a cumplir con la meta de este año, que era tener una inflación no superior a al 100%. Esta inflación se proyecta, según algunos economistas, a 120% al cierre de este año. Señala también el Observatorio de Venezolano de Finanzas que el organismo, esta aceleración de la inflación durante el mes de agosto tiene que ver con una expansión del gasto público, el incremento de la liquidez monetaria en más de 15%, que llevaron a que el tipo de cambio se devaluara 36% este mes. Es decir, el gobierno generó dinero inorgánico para pagar compromisos salariales y con ello quebró toda la estrategia de control del dólar que ellos mismos habían desarrollado. Es decir, por un lado trataban de controlar el dólar, pero por otro lado destrozaban esa estrategia con la inyección de liquidez monetaria, y esto pues evidentemente es responsabilidad del gobierno y del Banco Central de Venezuela, que violando nuevamente su autonomía permite que el gobierno imponga lo que se debe hacer en el Banco Central de Venezuela, cuando la razón lógica indica que en un banco central autónomo esto no hubiese ocurrido. Señala también el Observatorio Venezolano de Finanzas que se están previendo algunos movimientos de carácter económico para poder tratar de recuperar la estrategia del gobierno en materia de control cambiario. Así que, bueno, son las perspectivas, son las cosas que ocurren, y obviamente pues el gobierno ha perdido ya nuevamente la brújula en materia económica, no la había recuperado, y bueno, ahora pues se ve con mayor fuerza esta situación. Para Carlos Ocariz, el dirigente de Primera Justicia, los venezolanos han logrado sobrevivir a la crisis económica gracias a la inversión privada. En medio de su gira por Venezuela, el dirigente nacional del partido Primera Justicia, Carlos Ocariz, sostuvo un encuentro con emprendedores y empresarios del estado Táchira, donde aseguró que los venezolanos han logrado sobrevivir a la crisis económica gracias a la inversión privada. La economía nacional está cambiando, pero no gracias a Maduro, sino a quien cada uno de estos valientes hombres y mujeres empresarios que se quedaron resistiendo y emprendieron. Es gracias a la empresa privada que el emprendimiento que surgió por la firme decisión de los venezolanos de mantenerse han dado el todo por el todo y han permitido oportunidades para el resto del país, arriesgándolo y dándolo todo, enfatizó Ocariz. Esta es la posición del dirigente opositor, que resaltó que en el caso del estado Táchira la economía más dinámica debido a que la entidad
el bolívar, en esta entidad, el bolívar no circula como la moneda principal. En este estado, el bolívar dejó de existir, dijo Cariz. Aquí la economía se maneja libremente en pesos colombianos o en dólares. Por eso es que el emprendimiento en este estado es muy acelerado y de gran empuje. Además, aquí el peso es más visible que el dólar. Siempre hay sencillo y no hay problema que se presenta en el resto del país con los cambios en divisas. Así que, bueno, un saludo a la gente del Táchira que ha dado cariz y un reconocimiento para el desarrollo de esta zona que también le ha ido le ha ido bastante fuerte durante los últimos años, pero que ha sabido adaptarse en esa condición fronteriza que le permite desarrollar otras alternativas en función a su desarrollo. Más de 300 fiscales han sido procesados por delitos de corrupción. Esto lo dice el fiscal de facto, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien dijo que 325 fiscales han sido procesados por delitos de corrupción tras ser detenidos a través de denuncias fundamentadas. Los más de 300 fiscales a los que se refirió Saab se encuentran entre los 3.800 funcionarios de diversas instituciones que señaló recientemente este funcionario comparecieron ante los tribunales por diversos delitos, por lo que fueron condenados, explicó Saab, sin precisar en qué lapso de tiempo se enmarcan dichos procesos. Manifestó que desde el comienzo de su gestión en el 2017, el Ministerio Público recibe denuncias ciudadanas por cualquier medio, entre ellos las redes sociales, que son atendidas del mismo modo que las recibidas en los despachos fiscales. No solamente reciben denuncias en los despachos fiscales, también las denuncias que el público hace por vía de los medios locales y redes sociales, casos que van de lo mínimo a lo más grande. De allí hemos logrado procesar infinitos casos ubicando denunciantes, explicó Saab. Ahora que me explique entonces el Ministerio Público y el fiscal general de facto, ¿por qué no ha procesado casos como la masacre en el estado Apure, la masacre del Ripial, donde asesinaron a una familia completa en un operativo militar y policial? ¿Por qué no ha explicado nada sobre las denuncias de corrupción en diversos entes del Estado? ¿Por qué no ha señalado nada si es tan fácil hacer la denuncia y que se inicien los procesos? ¿Por qué no ha señalado nada en relación a las actuaciones policiales en Anzoátegui ni a las actuaciones policiales en Carabobo, en donde se denuncian asesinatos de personas y ajusticiamientos de personas por parte de organismos de seguridad del Estado venezolano? Si es tan fácil la denuncia, ¿por qué no ha actuado? Es que el fiscal tiene un filtro selectivo y él no hace labor ni acción cuando los casos son, digamos, inconvenientes para los fines del régimen de facto. Así que actúa Tarek William Saab con un filtro político y con ese filtro político, pues bien, le irá bien en las estadísticas, pero la verdad verdadera es que los venezolanos piden sanción a los delitos de asesinato, violación de derechos humanos y corrupción que diariamente se desarrollan en Venezuela. Siguen las protestas de los trabajadores, siguen las protestas de los jubilados, los pensionados. Trabajadores, gremios, jubilados y pensionados y sindicatos saldrán a protestar en diversas oportunidades durante este 6 de septiembre y durante el resto de semana para exigir respeto a sus contrataciones colectivas y exigir, obviamente, salarios dignos. Veamos. Estamos en la calle para reclamar nuestros derechos constitucionales. Hoy tenemos nuestros trabajadores técnicos que no cobran sobre tiempo. Hoy tenemos los trabajadores de la CBG que no cobran sus aditamentos y sus bonificaciones. Contra todo eso, contra esa política que pretende eliminar a la clase trabajadora de Venezuela, estamos marchando. Todos los trabajadores de Venezuela deben salir a la calle. No queremos que las cúpulas decidan por nosotros, el pueblo, que son los que estamos pasando hambre. Hoy los gremios le decimos a quien administra el Estado, hemos cerrado filas porque esta es una lucha por el respeto y la dignidad de cada uno de nosotros.
que los trabajadores han perdido la vida. Les ha costado extremidades, dedos, brazos, piernas, su salud, el exponerse a altos niveles de voltaje y no tener las condiciones seguras para poder realizar su trabajo. ¡Esta lucha va a llegar a la huelga nacional! Hay contratos que están firmados y hasta el momento están siendo violentadas por el Estado venezolano. Hay contratos que están a media y no se ha podido reactivar la discusión. Bueno, así están las calles en Venezuela, los sindicatos, gremios, asociaciones, jubilados, pensionados, protestando prácticamente por lo mismo: salario digno, oportunidades, respeto a la contratación colectiva, derogación del instructivo inexistente ONAPRE y obviamente también por la defensa de sus derechos y el respeto a sus exigencias, porque no puede ser posible que por exigir derechos fundamentales establecidos en contrataciones colectivas y normas orgánicas y normas constitucionales, los trabajadores sean perseguidos, hostigados, amenazados en su diligencia por parte de un régimen que no acepta ningún tipo de disidencia. Pero la disidencia está ahí. La disidencia va a continuar en la calle porque la gente va a seguir exigiendo por sus derechos y obviamente también va a seguir exigiendo por el respeto a los mismos. Así que esta semana va a ser una semana bastante movida en materia de protestas en las calles porque los sindicatos y los gremios están resteados en lograr que el gobierno no los siga humillando, no siga aplastando. Es increíble ver cómo un gobierno que se autodenomina gobierno obrero ha sido el principal violador de los derechos sindicales durante los últimos años aquí en Venezuela. Seguimos obviamente con más información y vamos a aprovechar el momento para comentarles muy rápidamente lo ocurrido ayer en Chile. Esto tiene impacto en el resto de Latinoamérica. Obviamente, desde el punto de vista particular, no soy analista ni especialista en temas chilenos, pero sí tengo una percepción desde afuera. Me parece que el proyecto de constitución que se realizó por parte de la constituyente chilena fue un proyecto que, a pesar de venderse como de amplitud, se convirtió en un proyecto sectario donde muchas ideas del movimiento Progre y otras organizaciones pues se plasmaron en una constitución sin tomar en cuenta las consideraciones ni las opiniones del resto de la población. ¿Eso qué hizo? Hizo que ocurriera algo muy especial en el movimiento político. Hizo que la gente del centro, que en algún momento electoralmente apoyó a Boric en este ascenso al poder, se retirara, porque ese proyecto de constitución no representa los valores, los principios y el fundamento de la mayoría del pueblo chileno. Y es por eso que la votación fue tan contundente, porque si usted me dice fue una votación pareja, uno dice, bueno, la sociedad está claramente dividida, pero no, lo que ocurrió fue que hubo una votación contundente de rechazo. ¿Qué quiere decir eso? Que el proyecto no representaba los valores, los principios, el sentimiento del pueblo chileno. Y Chile, a través del voto y de manera democrática, le dijo no a ese proyecto. Ahora Boric adelanta otra alternativa, una estrategia parlamentaria para ir haciendo algunos cambios y modificaciones, pero eso va a meritar el diálogo, la necesaria concertación y el necesario acercamiento hacia los factores del centro en Chile, quienes deben sentirse atraídos por las propuestas, siempre y cuando se respete la idiosincrasia del pueblo chileno. Hubo muchos errores en ese planteamiento e incluso en la misma campaña de promoción al cambio constitucional, porque no es que la gente en Chile no quiera el cambio, la gente en Chile realmente quiere el cambio, pero no un cambio impuesto, no un cambio en donde se transforme
el poder del ejercicio de unos para entregárselo a otros minoritarios, porque son una minoría en Chile. Hay que reconocerlo. El Movimiento Progreso es una minoría en Chile. Y eso lo demostró electoralmente en la votación del día de ayer. Así que también, cuando digo que esto envía un mensaje al resto de Latinoamérica, quiere decir que no siempre los presidentes, por ser presidentes y por haber obtenido el poder, tienen de su lado la opinión de la mayoría del pueblo que representa. O sea, son fotografías, son momentos históricos, esto de las elecciones. Y lo que pasó ayer en Chile fue un momento histórico en donde el pueblo le dijo, presidente, votamos por usted, pero no por esas ideas que se pretendieron plasmar en la Constitución. De verdad que vimos momentos muy vergonzosos en la campaña política de promoción del apruebo allá en Chile. Especialmente lo que ocurrió en Valparaíso la semana pasada. Fue demasiado excesivo, por ponerle un término, no calificarlo más. Pero lo que ha ocurrido en Chile es un timpanazo de que los pueblos quieren cambios, pero quieren cambios con respeto, quieren cambios con equilibrio, quieren cambios con responsabilidad, quieren cambios con compromiso y cambios que respeten a todos, no a una parcialidad ni a un segmento que se cree con la verdad por el simple hecho de estar a un lado inclinado de la política. Esa es la visión que tenemos sobre el tema chileno, que seguramente seguirá dando mucho que dar en estas elecciones. Constitucionalmente y electoralmente ocurrió que con 99% de las mesas escrutadas, el rechazo ganó con un aplastante 61,9% frente a un 38% que apoyó la nueva Constitución. Con este contundente rechazo seguirá vigente la actual ley fundamental, aunque el presidente chileno, el señor Boric, ya anunció que convocará un nuevo proceso constituyente y que se cumplirá con el mandato de plebiscito de octubre del 2020, en el que casi 80% de los chilenos pidió un cambio constitucional. Sin embargo, crece la incertidumbre porque aún no hay un acuerdo político sobre cómo se desarrollará este nuevo proceso. Unos 15 millones de chilenos que estaban llamados a las urnas para decir sí o no al proyecto, votaron aproximadamente unos 13. Esta propuesta, nacida a partir de las protestas antigubernamentales del 2019 contra Sebastián Piñera, busca sustituir la Carta Magna vigente del 2080, redactada bajo la tutela del dictador Augusto Pinochet. Pero ha sido la Constitución que ha permitido estos procesos. Así que se puede hacer cambios, se puede hacer transformaciones, pero insisto, con respeto a todos. Una Constitución, por esencia, es una carta fundamental que representa a todos, un contrato social que representa a todos. Y si usted pretende representar a través de esa carta a un segmento solamente de la población, pues indudablemente el resto lo va a rechazar, porque no va a ser una carta de todos, va a ser una carta de una parcialidad que por ser parcialidad exitosa recientemente, se cree con el derecho de pasarle el tractor por encima al resto de los ciudadanos. Y esto es aplicable a toda Latinoamérica. Vamos a aprovechar el momento para irnos a una pausa comercial y musical. Y al regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, el tema tú y yo de Grace y May Bahía nos permite iniciar el segundo segmento de Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Hacemos como siempre con más información. En Honduras ha ocurrido lo siguiente, en Guatemala, el gobierno informó que detuvo en los últimos 4 días el ingreso de 548 migrantes de manera irregular por la frontera con Honduras, más de la mitad de ellos de nacionalidad venezolana. El aumento del flujo migratorio tuvo lugar luego de que las autoridades hondureñas indicaran que el pasado 2 de septiembre una caravana migrante se estaba formando en San Pedro de Sula con la intención de cruzar Guatemala. El Instituto Guatemalteco de Migración
precisó que a los 548 migrantes se les denegó el ingreso al país por no contar con los requisitos respectivos para avanzar por el país centroamericano. Del total, 361 migrantes eran de nacionalidad venezolana, 60 provenientes de Honduras y 56 cubanos, de acuerdo a la misma fuente. Además, se incluían en el listado 16 haitianos, 13 ecuatorianos, 10 dominicanos y 7 colombianos, entre otras nacionalidades. En la mayoría de los casos, el objetivo de los migrantes es cruzar Guatemala y México, aproximadamente un trayecto de 3.000 kilómetros para llegar posteriormente a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. La denegación del ingreso para los migrantes tuvo lugar en las aduanas de Aguascalientes y El Corizo, ambas en frontera con Honduras y ubicadas en el este del territorio guatemalteco. Cálculos oficiales precisan que al menos 11.000 personas han sido expulsadas de Guatemala a Honduras después de ingresar de manera ilegal desde este último país. Las autoridades migratorias guatemaltecas se mantienen en alerta y con vigilancia en la zona ante cualquier eventualidad, indicaron periodistas. ¿Qué ocurre con esto? Ocurre lo siguiente: una vez que las autoridades de Guatemala los expulsan a Honduras, caen en manos de grupos de coyotes que intentan pasarlos por otras vías irregulares, arriesgando su vida y arriesgando también su condición, porque de ser detenidos de nuevo pasan a un proceso de carácter penal, ya no es un carácter administrativo de expulsión. Así que en esta ruta hacia la frontera sur de los Estados Unidos, los venezolanos, los migrantes irregulares venezolanos, caen en manos de diversos grupos de mafias, de diversos grupos de organizaciones que pretenden llenar de esta manera un negocio, cumplir con un negocio y hacer el traslado, cobrándole cantidades excesivas de dinero que no tienen. Muchos de ellos no lo tienen y entonces tienen que buscar maneras forzosas de obtener estos recursos para poder pagar su tránsito hacia el resto del camino. 3.000 kilómetros desde Guatemala hasta la frontera con los Estados Unidos. También en otro orden de ideas y en materia informativa, hay que indicar que el gobierno de facto de Nicolás Maduro prevé que Estados Unidos encauce su relación con Venezuela luego de las elecciones intermedias de este país de Norteamérica. Recordemos que hay elecciones intermedias para el Senado y el Parlamento norteamericano. El gobierno venezolano de facto espera que Estados Unidos enrumbe de una manera más clara la relación con Nicolás Maduro luego de unos acercamientos este año en medio de la crisis energética por la invasión de Rusia a Ucrania, tras las elecciones de medio mandato en el país norteamericano en noviembre. Se están esperando las elecciones de término medio en los Estados Unidos. Se dice que el presidente Biden está esperando a que esto ocurra para después entonces enrumbar de una manera más clara su relación con nuestro gobierno. Así que estamos esperando lo que puede ocurrir. Ha dicho César Farías, canciller de la República, del régimen de facto, ante las autoridades del mundo. Venezuela y Estados Unidos, cuyas relaciones se rompieron en el 2019, sostuvieron en marzo un encuentro en Caracas, en donde la administración de Joe Biden envió una delegación de alto nivel cuya agenda, que incluye la seguridad energética, dieron continuidad en junio cuando una comitiva estadounidense volvió a viajar al país. Una de las condiciones que Estados Unidos pide para que las relaciones con Venezuela retomen la vía es que la oposición y el oficialismo se vuelvan a reunir en México a reanudar el diálogo suspendido en el año 2021. Y hay otras condiciones también. Más de 10 norteamericanos que se encuentran detenidos de manera ilegal, fraudulenta, en territorio venezolano y que son objeto de canje, de fichas de canje utilizadas por el régimen de facto para presionar las negociaciones con los Estados Unidos en otros términos. Y obviamente esto es negociar con terroristas. En unas condiciones de verdad bastante precarias se encuentran estos norteamericanos que se encuentran en el territorio de Venezuela detenidos por diversos delitos y en condiciones incluso hasta de secuestro. Hay casos en donde fueron secuestrados en la frontera para ser llevados y presentados ante los tribunales norteamericanos como parte de estos intercambios y estas fichas de negociación
que el régimen de facto se ha inventado en este momento. También otra noticia de carácter económico: el Tribunal de La Haya de la prórroga al embargo de las acciones de Propernim BP, filial de Petróleos de Venezuela. El Tribunal de La Haya concedió prórrogas hasta el 31 de diciembre a los efectos de concretar la venta privada de las acciones de una filial de Petróleos de Venezuela, PDVSA Propernim, embargada por la refinería de Curazao, Phillips Petroleum Company de Venezuela y ConocoPhillips Petrosuata. Propernim es una compañía propiedad y registrada en los Países Bajos, a través de la cual la estatal petrolera realizaba inversiones en el exterior. Mediante esto, PDVSA llevó a cabo contrataciones de complejos petroleros de Curazao y Bonaire. Hans Vetter, quien fue el juez neerlandés que avaló la solicitud formulada por los apoderados legales de las tres empresas, que habían manifestado su interés de aplazar la venta privada de las acciones, reseñó el periodista Javier Ignacio Mallorca del diario Crónicas del Caribe. Así que tenemos este proceso de liquidación de esta empresa. La filial de PDVSA fue representada por un equipo en el que destaca el abogado Jordi Van Burson, igual que socio del escritorio Dayton Litigation, con sede en Amsterdam. Los apoderados y de Conoco no argumentaron por qué consideraban conveniente prolongar por 6 meses más la venta de estas acciones. Esta decisión no fue objetada por los representantes de PDVSA, así que todos de acuerdo que las acciones mejoren su precio, puedan ser negociadas en condiciones más favorables y obviamente representar la mayor satisfacción de beneficios a quienes están solicitando la liquidación de la empresa para pago de préstamos. Esta es la situación real. Por morosa, PDVSA pierde empresas en el exterior. Por morosa, casi que pierde Citgo. Y si no es por la gestión de Juan Guaidó y su equipo, Citgo ya estaría rematada, revendida y requete dividida en trozos por haberla colocado el régimen de facto como garantía de préstamos que nunca pagó, que nunca cumplió y objetivos que nunca satisfizo para compradores de bonos de deuda pública que vieron en Citgo una garantía suficiente de pago, pero a la hora de la chiquita el régimen de facto no les iba a cumplir, sino que simplemente les iba a entregar a precio de remate, a precio de gallina flaca, el principal activo de Venezuela en el exterior. Vamos a ver un reporte importante. Venezuela ya tiene su corruptómetro. Y este corruptómetro indica no solamente los casos de corrupción ocurridos, sino su impacto económico y su impacto en el proceso de desarrollo del país. Veamos este trabajo presentado sobre el corruptómetro de Venezuela. Bueno, como decías antes, el corruptómetro es una plataforma interactiva que se creó con el propósito de ayudarnos a todos a comprender mejor cuál ha sido la magnitud de la corrupción que se ha registrado en Venezuela en las últimas décadas y que ha traspasado fronteras y ha llegado a alcanzar países de los que uno casi nunca había escuchado, ¿no? Es bastante claro, hay bastante consenso en que la gran corrupción que se ha registrado en Venezuela ha tenido un grave impacto en los derechos humanos, es causante de la emergencia humanitaria compleja que padece el país al menos desde 2015. Pero cuando uno habla de corrupción, a veces no está tan claro cuál es el alcance y quiénes son las personas que están involucradas en esto, ¿no? Gracias al trabajo que hacen organizaciones de la sociedad civil, al trabajo que hace la academia, al trabajo que hace el periodismo de investigación, uno se va enterando de casos de corrupción con un grave impacto, pero el propósito acá fue sistematizar todos esos casos, verlo en un solo lugar y tener más claro cuál es esa magnitud del desfalco que ha sufrido Venezuela. Entonces, bueno, quienes ingresan ahorita al corruptómetro van a poder conseguir bases de datos, son 3 amplias bases de datos, donde están los diferentes casos de corrupción y aparecen cuál fue la trama o cuál fue el mecanismo que se usó para aprovecharse indebidamente del patrimonio público. Van a encontrar quiénes fueron los involucrados, quiénes perpetraron pues diferentes actos corruptos. Van a encontrar cuál es el monto comprometido en esas tramas de corrupción, qué empresas están involucradas, entre otros datos. Además de estas bases de datos, van a poder conseguir una serie de reportajes redactados por los periodistas de la Alianza Rebelde Investiga,
que bueno, ayudan además a entender toda esa información que está en las bases de datos, identifican patrones y nos permiten conocer mejor cuál ha sido la respuesta de las autoridades nacionales e internacionales frente a estos casos que están registrados allí en el corruptómetro. Bueno, ¿y cómo usted puede participar en el corruptómetro? Usted se va a la página de Corruptómetro Venezuela y allí puede incluso plantear su caso particular, un caso que usted sepa, conozca, tenga vinculación, tenga información directa o indirecta sobre hechos de corrupción ocurridos durante este régimen, durante los años de este régimen. Así que muy fácilmente se hace llegar esta información, pasa a esa base de datos y sirve para ir construyendo las redes de corrupción. Porque fíjense algo interesante que ocurre en este tema de la corrupción. Los corruptos generan redes de empresas y organizaciones que se vinculan a su vez con otros negocios de otras corrupciones. Es decir, es como un gran árbol de corrupción, en donde cada una de las hojas forma parte de uno de los hilos de corrupción que existe. Así que la manera de poderlos detectar y dimensionar en su fuerza y en su consistencia es denunciar, señalar, hablar, conversar, decir las fuentes de estos negocios que seguramente pues va usted a encontrar muy interesante cómo un negocio de corrupto se liga con otro negocio y cómo se identifica quiénes forman parte de esa red de corrupción, ya sea como actores principales, como colaboradores, como facilitadores o como simples beneficiarios directos de ella o indirectos de ella. Así que importante entonces esto de estar pendiente del corruptómetro y sobre todo de estas posibilidades que hay aquí en esta materia. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, el tema de música llanera venezolana, Señora Soledad, con Ali Cabello, que presenta ese tema para iniciar así la segunda hora del programa Venezuela siempre, siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Resulta que el salario mínimo en Venezuela, que se incrementó en 1.757% hace apenas 6 meses, ya ha perdido cerca del 50% de su valor, como resultado de la devaluación de la moneda local, el bolívar, frente al dólar, divisa de referencia para fijar precio de bienes y servicios en el país. El incremento se hizo efectivo en marzo de este año. Supuso pasar el sueldo más bajo que devengan los empleados públicos y pensionistas de 7 a 130 bolívares, es decir, $1,60 a 29,68, en un momento en el cual la tasa de cambio oficial estaba en 4,38 bolívares. La devaluación de la moneda local en los 6 meses transcurridos desde entonces llevó hoy a que un dólar cueste 7,96 bolívares, por lo que el salario ha quedado reducido a 16,33 bolívares. En esta pérdida, 16,33 dólares. En esta pérdida de poder adquisitivo se enfrenta Carlos Garrido, entre otros, un profesor de matemáticas de una institución pública de Caracas que lamenta que el gobierno no haya cumplido con su promesa de proteger el ingreso de la clase trabajadora. Según un profesor universitario y director del Centro de Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas, Oscar Mesa, no es verdad que se ha logrado un crecimiento orgánico de la economía que pueda traducirse en bienestar, por lo menos por la vía del salario, contradiciendo así al Ejecutivo que presume una gran mejora económica en Venezuela. El experto dijo que este ingreso, además de ser el más bajo de América Latina, está por debajo del umbral de pobreza extrema por un rango de ingresos que establece el Banco Mundial de 1,90 dólares al día. Es decir, Venezuela tiene un ingreso diario, según el salario mínimo, de 0,54 dólares por día, muy por debajo del 1,90 dólares que prevé el Banco Mundial como umbral de pobreza extrema. O sea que todos los que cobran ese salario están muy por debajo del umbral de pobreza extrema. Y también comparamos esta información
con la del Observatorio Venezolano de Finanzas, señala que el valor de la canasta básica alimentaria del mes de agosto del 2022 alcanzó 371 dólares, demostrando un aumento de 21,66% en relación al año anterior y una disminución del 5,23% respecto a julio del 2022, con relación al salario mínimo promedio de 16 dólares. O sea que usted tiene un salario mínimo de 16 dólares y tiene una cesta alimentaria de 371. ¿Qué quiere decir? Que para una familia de 5 personas, este ingreso es totalmente insuficiente e incapaz de satisfacer las necesidades básicas de una familia de 5 personas. Es una situación de verdad bastante lamentable y que retrata muy claramente cuál es la situación real del salario en Venezuela. Diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos, no solamente nacionales e internacionales, han venido solicitando que se renueve el mandato de la misión de observación de las Naciones Unidas en el país. Se aseguran que ese mandato ha permitido vigilar, controlar y demostrar violaciones de derechos humanos en Venezuela por parte del régimen de facto. Pero escuchemos esta información sobre este tema de la solicitud de extensión de la misión de observación de las Naciones Unidas en nuestro territorio. Hay diversos mecanismos a nivel internacional que han ido avanzando en la investigación y en la búsqueda de justicia en Venezuela, y esto es crucial debido a la absoluta falta de independencia judicial en el país. El primero que quiero mencionar es la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que tiene el mandato de informar sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela y de cooperar de manera técnica con las autoridades. La Oficina de la Alta Comisionada firmó un acuerdo, un memorándum de entendimiento con las autoridades venezolanas que permitió que un equipo de su oficina estuviese en Venezuela informando sobre violaciones de derechos humanos, y este equipo ha podido tener acceso a algunos centros de detención y también ha sido objeto de ataques y de represalias por parte de las autoridades cuando denunciaron situaciones graves de derechos humanos. Sin embargo, quiero resaltar que existe limitada transparencia sobre este memorando de entendimiento, y esta incertidumbre sobre la duración de su presencia en el país genera un riesgo de que se revoque esta invitación a quedarse, y eso condicionaría el trabajo de la oficina en Venezuela, afectando a su vez la posibilidad real de que este equipo pueda influir en la adopción de mejoras estructurales sobre asuntos como la impunidad. Mientras que esta oficina puede y debe seguir con estos esfuerzos para involucrarse y para ofrecer asistencia técnica, coordinándose siempre con organizaciones de la sociedad civil venezolana, el mandato de la misión de determinación de los hechos es documentar y es reportar de manera pública sobre las violaciones de derechos humanos en el país, sobre la falta de rendición de cuentas, siempre con el propósito de garantizar o contribuir a que los responsables finalmente comparezcan ante la justicia y que las víctimas tengan acceso a la justicia y a reparación. El simple hecho de que la Oficina de la Alta Comisionada no recopile ni preserve evidencias con vista a futuros procesos penales deja en claro que se complementan ambos mandatos. Al día de hoy, la misión de determinación de los hechos sigue siendo el único mecanismo independiente de monitoreo de Naciones Unidas sobre Venezuela, con un mandato para investigar abusos y violaciones sistemáticas. Escuchen bien, único organismo de monitoreo sobre la situación que está ocurriendo en Venezuela en materia de derechos humanos. Si se retira ese mecanismo, pues habrá una serie de circunstancias que van a alentar al gobierno a continuar con la violación de derechos humanos ya desde el punto de vista más impune, más libre, porque no tiene control, no tiene misión de observación que se sostenga. Así que, al igual que lo solicitan las organizaciones de defensa de derechos humanos, hay que insistir en que se mantenga, se amplíe el lapso de esta misión de observación de las Naciones Unidas en territorio venezolano en materia de derechos humanos. Con ese reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento, y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Ojos Marrones, el tema de Yatra y Lazo. Con ese tema iniciamos el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela,
en este horario del mediodía, llevándoles como siempre más información. Hay un detalle y es analizado por el Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad. Asegura que Colombia envía un mensaje de impunidad con el eventual retiro de la denuncia contra Maduro ante la Corte Penal Internacional. Afirma el informe que no hay posibilidad de que si Colombia decide retirar la denuncia contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional, eso pueda incidir en la investigación que la Fiscalía de este tribunal inició para determinar responsabilidades por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Aseguró Omar Piñango, abogado y coordinador del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, en un Twitter Space en el cual estuvo invitado junto con Andrea Cruz, directora del Centro de Derechos Humanos de la UNIMED, para analizar las implicaciones que tendría esta decisión del gobierno de Gustavo Petro en caso de concretarse, según lo asomó el nuevo embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, lo califica como un error del mandatario. En la redacción del Estatuto de Roma no hay tal posibilidad de que el retiro de una remisión hecha por un Estado, parte de la Corte, pueda generar el decaimiento de una investigación, que es la etapa en la que nos encontramos en el caso de Venezuela. Desde el momento en que la situación ha sido remitida a la Corte, la CPI es competente y el Estado o los estados que hicieron la remisión en virtud del artículo 86 del Estatuto de Roma tienen la obligación absoluta de cooperar plenamente con la Corte en la investigación y el enjuiciamiento de los demás crímenes de lesa humanidad, además porque han firmado este tratado que es el Estatuto de Roma. Por su parte, Andrea Veracruz recordó que la investigación contra Venezuela se trató de una remisión no solo de un Estado, sino de 6, agrupados en el denominado Grupo de Lima, entre ellos Colombia, por considerar que en Venezuela estaban ocurriendo crímenes atroces, específicamente de lesa humanidad, aunque precisó que para el momento en que lo hicieron, ya la investigación había iniciado de oficio meses antes, específicamente el 8 de febrero de ese mismo año. Ambos coincidieron en su preocupación porque con sus declaraciones o intenciones el nuevo gobierno de Colombia estaría enviando un mensaje sobre una posición en torno a la impunidad en materia de crímenes atroces, como ya ocurrió en el caso de Argentina. Así que sigue en debate esta posición anunciada por Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela, y que sin duda alguna es polémica, ya que afecta el sentimiento de miles de venezolanos que están a favor de la investigación que realiza la Corte Penal Internacional en La Haya. El activismo digital es una forma de defender los derechos humanos en Venezuela. Vamos a ver de qué manera se genera este activismo digital. El activismo digital es el ejercicio de la ciudadanía a través de la red y nos permite promover iniciativas, ideas, denuncias o solicitudes en Internet. Las redes sociales y aplicaciones de mensajería se han convertido en alternativas para alcanzar a personas, instituciones y lugares a donde físicamente no puedes llegar. Y además del entretenimiento y la socialización, son instrumentos de la libertad de expresión y la defensa de los derechos. En tiempos de opresión en Venezuela, recuerda que puedes emplear plataformas digitales en tu teléfono o computador como instrumentos para construir alianzas con otras personas y organizaciones de la sociedad civil a fin de emprender iniciativas ciudadanas y así lograr que tu mensaje tenga impacto local, nacional e internacional. Tú también puedes ser un defensor. Documenta, denuncia y difunde. Actívate por tus derechos. Funda redes, construyendo tejido social. Bueno, el activismo social y el activismo digital son dos herramientas fundamentales para poder llevar a cabo la defensa de los derechos humanos en Venezuela y en el mundo. Una noticia, la ULA no ha recibido hasta esta hora la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre la demanda de nulidad del instructivo ONAPRE. Ha señalado así el rector de la Universidad, Mario Bonucci Rossini, quien indicó que el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Política Administrativa, en ponencia del magistrado Malaquía Gil, declaró inadmisible otros dos recursos contenciosos administrativos de nulidad
y amparo cautelar contra las medidas partes demandantes que denominaron instructivo ONAPRE. Indica Mario Bonucci que, bueno, que la universidad pues actuará en consecuencia una vez se reciba la información oficial sobre esa sentencia y obviamente pues habrá una posición pública de las universidades, de todas las universidades que han sido injustamente sancionadas, multadas por el Tribunal Supremo de Justicia, que pretende por esa vía anular cualquier acción en contra del llamado instructivo ONAPRE, anular cualquier posibilidad, cercenar los derechos que también tienen las universidades para exigir corrección de esta medida administrativa que, a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia diga que no existe, efectivamente sí existe y se está aplicando a todos los trabajadores de la administración pública de Venezuela. Y bueno, antes de cerrar, una buena noticia, ¿por qué no? Venezuela tiene una nueva campeona en el karate mundial. Yorgeli Salazar conquistó la Premier 1 de karate en Bakú, Azerbaiyán, venciendo a la iraní Zaira Bayamar 5-0. Esto le ha permitido a Yorgeli Salazar pues convertirse nuevamente en campeona mundial de karate en su categoría. Así que buenas noticias para los venezolanos en materia deportiva. Con esta información cerramos nuestra edición del día de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, como siempre llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hemos hecho con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes. En la producción, Vanessa Chacón. En los controles, Roberto Alessi Rojas y Alex Meneses. También en la conducción, su servidor, Alan Peralta. Y en las redes sociales y apoyo técnico, Camilo García. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Nuevo programa de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.